para que las intervenciones, bueno, ya no fueran en estricto orden de abecedario, sino, bueno, pues que tuvieran más que ver con el tiempo que llevan dentro del IPAD. En este momento se recibe en este recinto a José Gerardo Quijano León. Estamos iniciando en este momento la comparecencia para que se pueda integrar o ratificar como integrante de la Junta del IPAD. Escuchemos. Tiene hasta 10 minutos para hacer una disertación, luego le haremos los partidos diversas preguntas. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta de la comisión. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Agradezco a los miembros de esta tercera comisión su invitación a expresar mis puntos de vista respecto del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y atender las preguntas que deseen plantearme a fin de que puedan evaluar si cumplo las condiciones que marca la ley para desempeñar el cargo de vocal. Si me permiten, daré lectura a una breve exposición sobre el tema. El IPAB tiene asignados por ley dos fines. El primero es operar un seguro de depósitos bancarios y el segundo es determinar y llevar a cabo, en su caso, los procesos de resolución de bancos que tengan problemas de solvencia, todo esto en beneficio de los depositantes y en salvaguarda del sistema de pagos. Si bien es cierto que desde el siglo pasado ya se reconocía la importancia de que los sistemas financieros de cada país tengan mecanismos para proteger a los depositantes, la crisis financiera de 2008 hizo más patente esta necesidad, ya que el seguro de depósitos es uno de los elementos fundamentales para mantener la estabilidad del sistema financiero. Esto se debe a que el seguro genera confianza en el sistema bancario y por lo mismo previene retiros masivos de depósitos, lo cual ayuda a evitar contagio a otros bancos y a mantener la estabilidad del sistema financiero. Además, no basta con tener un sistema de seguros de depósitos, es necesario que la gente lo conozca, que sepa cuáles operaciones están aseguradas, el monto máximo y que existan procedimientos sencillos y ágiles para recuperar su dinero en un plazo sumamente breve en caso de que un banco entre en un proceso de resolución. Para garantizar los depósitos, el IPAB ha venido constituyendo un fondo con las cuotas que pagan las instituciones de banca múltiple. Además, el IPAB tiene la facultad legal para contratar pasivos cuando se presente una situación de emergencia y no cuente con los recursos necesarios para hacer frente al pago de las obligaciones garantizadas. El monto máximo que puede contratar es de 6% de los pasivos totales de los bancos cada 3 años. Al respecto, considero que el IPAB debe estudiar con detenimiento cuál debería ser un tamaño prudente del fondo, considerando para ello la capacidad mencionada de contratar pasivos y las contingencias que podría enfrentar. Otro aspecto que convendría revisar es la forma en que se determina la cuota que pagan los bancos. En particular, es necesario modificar la ley para hacer efectiva la posibilidad de establecer cuotas ordinarias diferenciadas en función de los riesgos a los que están expuestos cada institución. Calcular la cuota de esta forma es importante, ya que los bancos menos riesgosos pagarían menos cuotas, las cuales podrían resultar inclusive inferiores al 4 al millar que establece actualmente la ley como mínimo. Pasaré ahora a comentar sobre el segundo fin del IPAB, referente a sus responsabilidades en los procesos de resolución bancaria. Con la finalidad de evitar la posible quiebra de un banco o, en su caso, mitigar su impacto, así como reducir el costo del seguro de depósito, es importante tener mecanismos para detectar a tiempo los problemas de solvencia que pueda tener una institución de crédito y, en su caso, prever diversas alternativas para darle una salida ordenada y rápida del sistema financiero. Para ello se ha diseñado un régimen que consta de 3 etapas. Las 2 primeras se incorporaron al marco legal en la década pasada, la tercera está pendiente. En 2004 se incorporó el régimen de alertas tempranas y medidas correctivas oportunas, en las que se establecen obligaciones tanto para las autoridades financieras como para los bancos, conforme su índice de capitalización caiga por debajo de ciertos niveles. La primera medida correctiva se activa cuando el índice de capital se ubica entre 10 y 8%. En este caso, el banco tiene prohibido, entre otros, pagar dividendos, ampliar líneas de negocio y realizar nuevas inversiones no financieras. En 2006 se estableció la segunda etapa, que se conoce como régimen de resoluciones bancarias, y en ella el IPAB tiene una participación preponderante. El fin de esta segunda etapa es dar tiempo a que un banco recupere su nivel mínimo de capital y, a su vez, otorgar a las autoridades financieras las facultades
para tomar el control de dicha institución si el deterioro continúa, a fin de darle una salida ordenada y que las pérdidas sean absorbidas por los accionistas del banco. Si el índice de capitalización de un banco cae por debajo de 8%, pero permanece arriba de 4%, la institución puede entrar en un régimen de operación condicionada, para lo cual debe de presentar a la Comisión Nacional Bancaria un plan para restablecer su capital. Para que ésta lo apruebe, se requiere que el banco afecte en un fideicomiso el 75% de sus acciones a favor del IPAB, con lo cual se facilita la eventual toma de control del intermediario. En caso de que el banco no cumpla con el plan de restauración de capital o que éste se deteriore más y caiga por debajo de 4%, la Comisión procedería a revocar la autorización y el IPAB a tomar el control y la administración del banco. Su Junta de Gobierno determinaría el método de resolución y la Administración procedería a ejecutarlo. La decisión deberá tomarse siempre bajo el principio de menor costo. Las dos etapas que acabo de describir son de carácter preventivo y obligan a las autoridades y a los intermediarios a tomar medidas antes de que el índice de capital de un banco sea negativo. Sin embargo, podría haber casos en que dichas medidas no sean suficientes para mejorar las condiciones del banco y la institución entre en un proceso de quiebra. Al respecto, el proceso de concurso mercantil de un banco, establecido en la Ley de Concursos Mercantiles, presenta importantes deficiencias, entre las que destacan los tiempos establecidos para los diversos procesos, que no consideran la situación particular de una institución de crédito, que opera principalmente con recursos del público en general. Los principales objetivos de esta tercera etapa deben ser establecer procesos eficientes y muy ágiles para que los acreedores recuperen sus recursos lo antes posible, de preferencia en pocos días, y obtener el máximo valor de la recuperación de los activos para minimizar el costo del IPAB. El contar con un marco legal efectivo para el caso de quiebras bancarias es parte de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales para preservar la estabilidad financiera. Para terminar, comentaré ahora sobre lo que considero los retos más importantes del IPAB. Una de las principales lecciones de las crisis financieras es que estas son altamente costosas, no solamente por el uso de recursos fiscales, sino por la caída en la actividad económica con el consecuente impacto en el bienestar de la población. Por lo mismo, considero que el reto más importante para todas las autoridades financieras, incluyendo el IPAB, es evitarlas. En este sentido, en 2010 se constituyó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que es una instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades financieras, cuyo objeto es propiciar la estabilidad financiera. Participan en él la Secretaría de Hacienda, las comisiones reguladoras, el Banco de México y por parte del IPAB el secretario ejecutivo. En particular, respecto al IPAB, considero que tiene tres retos principales. El primero es temporal y consiste en coadyuvar con las autoridades financieras y con el Congreso para incorporar en la ley el marco para quiebras bancarias que acabo de comentar. Los otros dos retos son permanentes. Uno consiste en mantener una planta laboral altamente capacitada para que administre el seguro de depósitos y pueda hacer frente en forma oportuna y eficiente a un posible proceso de resolución de un banco. Todo ello considerando que si las etapas preventivas son efectivas, los casos en que un banco entre en un proceso de resolución deberían de ser muy esporádicos. El otro reto es crear cultura financiera para que el público en general y los depositantes en particular conozcan en qué consiste el seguro de depósitos y qué es el IPAB. Considero que esta es una actividad permanente que debería formar parte del material referente a educación financiera que se imparte en las escuelas. Con esto doy por concluida mi exposición, agradezco su atención y quedo a sus órdenes para contestar las preguntas. Muchas gracias por su participación. En el orden de los partidos está, en primer lugar, el Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía. Bienvenido, compareciente José Gerardo Quijano León. Hemos leído su currícula, tanto académica como en el servicio público. Nos parece que es un especialista en el tema de la estadística, de la actuaría. Nos gustaría que pudiera profundizar un poco en su paso por el Banco de México, donde fue director de operaciones y director de sistema de operativos y de pagos. Nos parece que usted tiene experiencia evidentemente en el sector, y lo que acaba de comentar de estas cuotas diferenciadas para
los bancos nos parece muy relevante por el nivel de riesgo que hay y porque hay la sensación de la gran impunidad con que pueden otorgar créditos irregulares y que finalmente el que paga los platos rotos es o el contribuyente usuario o el presupuesto público. En tal sentido, ya rememorando aquellas fechas cuando surge el problema del FOBAPROA, el auditor externo Michael McKay presentó un informe y él manejaba dos tipos de créditos dentro de la llamada panza del FOBAPROA, que unos eran los créditos que algunas personas, particulares o empresarios, no pudieron cubrir debido a las tasas de interés que se generaron, que lo hicieron caer en insolvencia y ya no pudieron amortizarlos. Pero también reportaba aquellos que se llamó los reportables, que se debían a créditos irregulares millonarios, que a veces que eran créditos cruzados o eran créditos sin las garantías suficientes, y que estos como tales no debían ser pagados con recursos públicos, sino que eran las propias instituciones bancarias las que debían responder. En la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el artículo 10 que habla de no garantizar créditos irregulares o con malas prácticas bancarias, parece responder de algún modo a esa situación. Sin embargo, me gustaría preguntarle, de ocupar usted el cargo de vocal, ¿qué medidas implementará para garantizar esta adecuada distinción entre créditos que tienen una naturaleza pues de insolvencia, digamos que fueron créditos que fueron contratados siguiendo todos los pasos debidos, o aquellos que son motivo de tráfico de influencias o de operaciones irregulares, y hasta dónde estaré dispuesto a llegar para que esto se acabe y haya transparencia suficiente en el organismo? Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el compareciente don José Gerardo Quijano León. Muchas gracias, señor diputado Mejía. Con relación a mi carrera en el Banco de México, efectivamente pasé prácticamente una década en lo que se conoce como la Dirección de Operaciones, que se encargaba o se encarga fundamentalmente de todo lo que son las operaciones nacionales, la parte de mercado de valores. Posteriormente, un par de años previo al año 2000 en el área de sistemas de pagos, y de entonces para acá en el área que se encarga de la regulación de la parte del Banco de México que regula al sistema bancario. Con relación a las cuotas diferenciadas que mencionaba, la ley ya lo establece, o sea, la ley del IPAB ya permite el cobro de cuotas diferenciadas por riesgo. Sin embargo, hay muy poco espacio, porque ahorita la cuota mínima es 4%, la ley establece que se pueden cobrar cuotas extraordinarias hasta por 3%, pero es extraordinarias y en casos especiales. O sea, la cuota diferenciada por riesgo solo habría espacio para un punto porcentual adicional. Entonces, realmente no tendría el impacto necesario o lo que se busca, que es que los bancos que tienen más riesgo paguen cuotas más altas y los bancos que tienen menos riesgos, por ende, paguen menos cuotas. Entonces, por eso sí se requiere una reforma adicional en la ley. Con relación a los créditos, la ley, como usted lo menciona claramente, especifica que las operaciones que no estén hechas en términos de las disposiciones legales o la regulación secundaria no quedarían cubiertas y no deben de estar cubiertas por ningún motivo por el IPAB. Eso está claramente establecido en la ley y estoy completamente de acuerdo con ello. Bien, muchas gracias. En el uso de la palabra, la senadora del Partido del Trabajo, Marta Palafox. Solamente darle la bienvenida, señor José Gerardo Quijano, y decirle que definitivamente la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el IPAB van de la mano en todas las acciones financieras y de servicio a los consumidores. Y cuando hablamos de Instituto de Protección al Ahorro, pensamos que es para proteger al ahorro de los consumidores, de los cuentavientes, y es a la institución bancaria a quien generalmente se busca darle la herramienta. Difícilmente los consumidores como tales tenemos la información suficiente para saber el camino correcto a seguir y no caer
en ese abuso discrecional de la burocracia que hace la banca privada. Creo que este es un tema demasiado amplio, hay muchos antecedentes detrás que nos hacen tener desconfianza en el manejo de esto, en que son instituciones correlacionadas entre sí, con intereses entre sí, bueno, como todo lo que es actuante en esta vida, pero sí quisiéramos pedirle por parte del Partido del Trabajo, necesitamos seres humanos que estén al frente de las instituciones, con un poquito de comprensión, de transparencia, de honestidad, para poder alivianar un poquito este tema que es el más escabroso, que es el económico y el del dinero, y del que no traemos muy buenas experiencias ni muy buenas recomendaciones al respecto. Yo, por mi parte, quisiera más adelante ampliar un poquito más mi opinión en la otra presentación que falta. Por lo pronto, le doy la bienvenida y ojalá que haya esa comprensión y esa decisión realmente de que nos sumemos todos por México. Gracias. No hizo ninguna pregunta en concreto, no sé si guste usar su tiempo para hacer algún comentario respecto a los comentarios. Brevemente agradezco nuevamente la bienvenida y ofrezco que si esta soberanía ratifica, tomar una actitud realmente de protección a los intereses de los depositantes y hacer que el IPAB funcione de esa manera. Es una responsabilidad. Gracias. En el uso de la palabra el senador del PRD, Mario Delgado. Gracias, Presidenta. Bienvenido aquí a la Comisión de Hacienda, a la Comisión Permanente. Celebro su experiencia, conocimiento del tema, porque además pues ya nos dejó aquí tareas para empezar a revisar, cosa que se agradece, porque es claro que usted tiene conocimiento del cargo al que está aspirando. Y a partir de sus preocupaciones de la inexistencia de un marco regulatorio claro para un caso de quiebra bancaria o concurso mercantil de una institución de crédito, creo que el IPAB es el resultado de una gran crisis, y nos ha costado muchísimo. A los contribuyentes mexicanos les ha costado una gran cantidad de recursos tener el sistema financiero que tenemos. Sin embargo, este sistema financiero ha sido todavía incapaz de financiar el desarrollo del país. Sí, el crédito que tenemos por parte de la banca comercial, aunque ha venido creciendo, recuperando la caída que tuvo de 97 a 2005, pues sigue siendo insuficiente para lo que demanda, las tasas de crecimiento que demanda nuestro país. Y por otro lado vemos en los últimos años un crecimiento preocupante del crédito hacia los gobiernos estatales y municipales, que nos hemos venido enterando pues en los cambios de gobierno, que hay créditos pues que nadie sabía que existían. Y para que haya un crédito sin que nadie se entere, pues también hace falta un banco pues que no le diga a nadie qué está haciendo, ¿no? Lo digo lo siguiente porque la semana pasada ya entramos al primer caso donde un gobierno estatal no paga un crédito a una institución bancaria, y esto sin duda representa un riesgo para el IPAB. Entonces creo que parte de lo que también tendríamos que revisar, y quiero preguntarle su opinión al respecto, es esta diferenciación de riesgos a partir de un riesgo moral evidente que existe por parte de los bancos al prestar indiscriminadamente o con mucha falta de transparencia a entidades municipales o estatales, sabiendo que en última instancia pues va a entrar el gobierno de alguna manera a cubrir este caso de insolvencia de pagos de algún crédito por parte de algún gobierno. Entonces, me parece que en los últimos años tenemos ese riesgo moral presente y hay un abuso
por parte de los bancos y obviamente una necesidad por parte de los gobiernos estatales y municipales, que justamente estamos empezando ya a discutir en el Congreso de la Unión, cómo regular la deuda de los estados y de los municipios, pero también diría yo, esta actividad por parte de las instituciones financieras que finalmente pues van acumulando, son parte del riesgo que tienen y que son riesgos que pueden convertirse otra vez en un riesgo sistémico. ¿Cómo podríamos desde el IPAB, a partir de estas cuotas diferenciadas, se me ocurre, pues hacer más caro a los bancos y evitar este riesgo moral en el abuso de créditos a instancias de gobierno con falta de transparencia? Tiene la palabra hasta por 5 minutos el compareciente. Muchas gracias, senador Delgado. Comparto plenamente su preocupación del endeudamiento de estados y municipios. Si bien es cierto que en este momento no es grave, sí es importante, y creo que lo más relevante es que haya absoluta transparencia en todo el endeudamiento de estados y municipios. Eso el Congreso ha hecho ya una buena labor y hay que reforzarla en todo lo que se pueda. Con relación a qué hacer desde el IPAB para poder cobrar cuotas diferenciadas por riesgo a los bancos más riesgosos, hay diferentes metodologías. Yo le comentaría que hay dos elementos muy importantes para considerar. Uno es el nivel del capital, es decir, se ha reforzado mucho el capital. Se acaban de autorizar publicar las nuevas reglas de Basilea III que incrementan el capital de los bancos. Eso es para las pérdidas esperadas. Para las pérdidas no esperadas, cuando digamos quizás los bancos incurren en más riesgo de que fuera prudente, se constituyen reservas. En ese sentido, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha modificado en los últimos años la metodología para constitución de reservas con los estándares internacionales mejores, en donde las reservas se constituyen en función de las pérdidas esperadas del siguiente año. Entonces, un banco que tenga un portafolio muy riesgoso de estados y municipios va a tener que constituir más reservas, y eso protege. Por otro lado, la constitución de reservas es como un capital que separan para hacer frente a posibles impagos de estados y municipios, o bueno, de la clientela en general. Entonces las reservas juegan un papel importantísimo, tan importante como el capital o más. Esa sería, digamos, mi respuesta. Nivel de capital y reservas. Nivel de capital y reservas adecuados para el nivel de riesgo que están tomando. Muchas gracias por su respuesta. En el orden de la palabra, el Partido de Acción Nacional, la diputada Mariana Duniasca García. Tiene hasta minutos. Sí, muchas gracias. La verdad que cuando encontramos especialistas en los temas es de verdad para el país una esperanza. Pero también requerimos saber cuáles son las estrategias específicas que planteará en caso de quedar como vocal. Y en estas estrategias, cuáles de fondo y cuáles de continuidad, cuáles de transformación, porque realmente es una preocupación de todos los mexicanos estos 17 años. Y cuando preguntábamos anteriormente que cuánto tiempo vamos a pasar y con esta deuda y seguir pagando, estamos hablando de 812 mil millones de pesos, digo, es relevante de la misma forma que tengamos la responsabilidad que cualquier ciudadano tiene cuando adquiere una deuda y sabe que puede pagar una casa o que puede pagar un coche. Realmente nos preocupa. ¿Cuáles serían las estrategias, usted como especialista del tema, que propondría desde este encargo para el IPAB y para darle a los mexicanos una respuesta sólida ya en materia de esta deuda existente? Tiene la palabra don José Gerardo Quijano. Muchas gracias, señora diputada. Yo me atrevería a decir que el Congreso ya hizo su labor y las estrategias están puestas. Ya el Congreso legisló y puso en ley lo que se conoce como alertas tempranas y medidas correctivas oportunas, y está los métodos de resolución. La estrategia como tal ya están. Falta lo de quiebras, y que es lo que comenté en mi presentación. Al IPAB le correspondería ahora, como lo dije nuevamente, mantener un personal altamente capacitado que sea capaz de ejecutar esto. Pero ya el marco legal fundamental ya está. Se necesita práctica. No quisiéramos tener práctica. Bueno, el IPAB no quisiera tener práctica en esto porque no queremos que los bancos caigan en problemas de insolvencia. Entonces, sí hay un balance entre cómo mantener al personal altamente capacitado en algo que va a ser muy ocasional, como comenté en la presentación. Gracias.
Tiene el Partido Revolucionario Institucional la palabra el senador Manuel Cota, hasta por 3 minutos. El micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Presidenta. Bienvenido, señor Quijano León. Su currículum habla de una vasta experiencia en la actividad bancaria, indudablemente que lo refleja su explicación que hace un momento usted expresó. Hace unos minutos un compareciente igualmente expresaba de una actual legislatura agotada. Usted habla igual de algo pendiente en materia legislativa, en materia de la ley. ¿Cuál sería su propuesta para un mejor funcionamiento del IPAB? Particularmente yo expresaría, como bien lo expresa la compañera senadora Marta Palafox, con una visión al ahorrador, más que a la institución, que es parte de una preocupación que nosotros tenemos. Por su respuesta, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el compareciente. Muchas gracias, senador Cota. Yo diría que el mejor servicio que el IPAB puede dar a la población es tener perfectamente estructurado y en operativo un mecanismo que genere confianza en los bancos y confianza en los depositantes. Si una institución llega a tener un problema, el IPAB debe de intervenir, bueno, las autoridades en general y el IPAB en lo particular deben de intervenir a tiempo y deben tener la capacidad de devolver o de pagar los depósitos asegurados en un plazo realmente muy breve. Ese es, a mi juicio, el mejor servicio que puede proporcionar el IPAB. Y para ello, pues ya está todo el andamiaje armado. Gracias. Cerramos esta ronda. Entramos a la segunda ronda de preguntas. Tiene la palabra el senador Benjamín Robles, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Como lo han hecho otros compañeros legisladores, diputados, diputadas, senadores, le quiero felicitar por la designación que le hizo el presidente y que, repito, pues está en proceso de ratificación en esta comisión permanente. Reconocemos también que hay experiencia en el caso de esta propuesta y que aunque ha abordado temas ya que tienen que ver con la pregunta que quiero hacerle, permítame insistirlo porque me parece fundamental. La ley de protección al ahorro bancario contenía un capítulo relativo a la liquidación, suspensión de pagos y quiebra de las instituciones bancarias. Sin embargo, los artículos de dicho capítulo, junto con otras disposiciones de la ley, fueron derogados mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio del 2006, de manera que hoy no existe una regulación que establezca la intervención del IPAB en caso de quiebra de un banco, lo que finalmente es en detrimento de los ahorradores. Quisiera colocarme, como ya se ha establecido aquí en algunos escenarios, que esperamos que no sucedan en la realidad, pero en la hipótesis de que tuviéramos que enfrentar esa situación. Pero lo hago considerando que el secretario de Hacienda ya declaró que no se va a rescatar a los municipios en quiebra. Y tomando en cuenta que la banca comercial es la principal acreedora de estas deudas municipales y estatales, pensemos en el riesgo que al declararse una moratoria pues se desate una serie de consecuencias que generen la descapitalización de alguno de los bancos involucrados hasta que finalmente se declare en quiebra. Quisiera conocer su opinión, insistir, pero un poco abundar, porque sabemos que es la protección del ahorro, lo fundamental es lo que nos tiene aquí en esta comparecencia. ¿Considera usted que el IPAB y que el Consejo de Estabilidad Financiera cuentan con un andamiaje jurídico que otorgue plenamente las facultades para responder ante una eventual descapitalización de una institución bancaria o del sector financiero? Y una segunda pregunta, si me lo permite, porque tenemos información que usted se ha opuesto a la regulación de las tasas de interés bancario. Le quiero preguntar entonces, ¿está usted de acuerdo en establecer topes al endeudamiento de los estados y municipios? Si su respuesta fuera afirmativa,
Le preguntaría además, ¿está usted de acuerdo en establecer topes a las tasas de interés de los bancos en este contexto? Estas son mis preguntas, gracias por sus respuestas. Es lo que tengo que preguntar, senadora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra don José Gerardo Quijano. Muchas gracias por sus preguntas, señor senador Robles. Una precisión, por razones particulares en su momento, cuando se envió la iniciativa para modificar, bueno, para introducir lo que se llama el paquete correspondiente a resoluciones bancarias, se decidió que las modificaciones se hicieran en la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces, el marco legal para resoluciones bancarias está en la Ley de Instituciones de Crédito, en varias secciones, en particular en el título sexto, hay todo un capítulo que se llama de la protección de los intereses del público, y ahí está perfectamente detallado lo que yo expuse brevemente en mi presentación. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí está el marco jurídico establecido, excepto por lo que comenté de ley de quiebras, que sí es una materia pendiente. Con relación al asunto de tasas de interés, es una pregunta muy compleja, es algo que se ha venido estudiando en el Banco de México desde hace algún tiempo. Yo lo que le podría decir es que hay toda una variedad de niveles de tasas de interés que están en función esencialmente del riesgo del acreditado. En la medida que podamos mitigar ese riesgo, o que el acreditado pueda mitigar ese riesgo, las tasas de interés se vuelven más accesibles. Entonces, el límite a tasas de interés genera un problema importante. A las personas que se les limitan esas tasas de interés se les puede estar sacando del sistema financiero formal a un medio informal mucho más costoso y desprotegido. Entonces, hay que tomar esas medidas con cuidado. La recomendación sería las personas, en la medida que constituyan historiales crediticios positivos, que la mayoría de los mexicanos lo tienen, deben de tener acceso a financiamiento en mejores condiciones, en la medida que también tengan posibilidades de cambiarse instituciones y que haya más movilidad y busquen los mejores términos. Los hay en diferentes bancos. El Banco de México publica regularmente información de tasas de interés para algunos productos, particularmente tarjeta de crédito, en donde puede ver que hay variedades de tasas de interés desde 15% bajas, ciertamente con otros niveles muy altos. Es una materia en la que se está trabajando y es cuestión de competencia esencialmente. Gracias por su respuesta. Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Cáceres del Partido de Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Buenas tardes, bienvenido don Gerardo. Lo felicito por su presentación y su currículum. Evidentemente, si queda electo, no tengo duda que va a aportar mucho al buen manejo del IPAP. Fíjese que me preocupa y le hago la consulta siendo especialista en estadísticas. Oigo que tenemos, digamos que el IPAP camina en dos canchas, en dos pistas. Una, administra un pasivo histórico que hoy vale 812 mil millones de pesos, y ahí le preguntaría cuáles son las acciones. Ya sabemos que hay que cambiar la legislación, etcétera, al menos a ver si, o sea, no me pudieron aclarar cuál es el costo financiero de este pasivo total, ojalá lo tuviera el dato, y a qué aspiraríamos para disminuirlo. Pero me preocupa más que tenemos solamente, según hoy en esta exposición, 12.000 o 12.500 millones de reserva para los ahorradores. Me parece una desproporción, pero le pregunto, ¿cuál sería su opinión? Que tengamos un pasivo histórico del quebranto bancario de 800.000 millones y solamente tengamos 12.000 millones para reservas. Entonces, yo iría en ese sentido porque me parece que es una cifra que por mucho no sería suficiente para cubrir un posible quebranto. Los 12.000, perdón. Sí, tiene la palabra el señor Quijano. Muchas gracias, señor diputado Cáceres. Efectivamente, como usted menciona, el Fondo de Protección tiene cerca de 12.000 millones y se constituye fundamentalmente con las cuotas que pagan los bancos al IPAB. De las cuotas que pagan por ley, el 75% se destina al pago del pasivo y solo el 25% restante se destina
a constituir el fondo una vez que se restan los gastos de administración del IPAB. Como lo mencioné también, en caso de una crisis o que un banco entre en problemas y el IPAB tuviera que pagar los depósitos, tiene la posibilidad de contratar financiamiento adicional. Y sí, yo considero que parte de las responsabilidades que buscaría, si me ratifican en el IPAB, es establecer hacer estudios para ver cuál es un tamaño prudente del fondo y cómo se puede llegar de una manera razonable y en un tiempo razonable a ese tamaño del fondo, tomando en cuenta las dos posibilidades, tanto financiamiento como fondo. Con relación al costo financiero del IPAB, la información que tengo yo del IPAB es que el costo de la deuda del IPAB es muy similar al costo al cual está emitiendo el gobierno federal. La deuda del IPAB está toda referenciada a tasas flotantes, promedio de tasas flotantes diarias, que es lo que se conoce como fondeo gubernamental, y está alrededor de el fondeo gubernamental está alrededor de 4.50% más 30 puntos porcentuales, alrededor de 4.8% anual es lo que cuesta el costo financiero de la deuda del IPAB actualmente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz, hasta por 3 minutos, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero darle la bienvenida a don José Gerardo Quijano León, cuya trayectoria me parece es una trayectoria que refleja, por supuesto, dominio y conocimiento del tema del que estamos hablando, y que refleja también el transcurso desde 1984 hasta la fecha en el sistema financiero mexicano, lo cual a nuestro juicio es una garantía. Es su trayectoria un ejemplo claro de lo que debemos hacer los mexicanos para fortalecer a las instituciones a través de personas que con esa biografía puedan ser garantía de la función que van a desempeñar. A eso le habrá de apostar siempre el PRI, de manera especial los legisladores del PRI, a el fortalecimiento de las instituciones para que a final de cuentas su trascendencia quede por encima de circunstancias, de coyunturas que son propias del devenir de México. Yo, en ese contexto de fortalecimiento, quisiera preguntarle 2 cosas, porque se ha tratado mucho aquí el tema y me parece, o por lo menos a mí ha generado una confusión. Estamos hablando de deuda de estados y municipios, que ciertamente yo creo que no, tanto en esta mesa como en el Congreso en general, existe la certeza de que es un tema que debe de atenderse, pero me parece que la deuda de estados y municipios es deuda pública y las funciones y atribuciones del IPAB son para atender la deuda privada. Este tema yo quisiera que usted me lo clarificara, por favor. Y la segunda pregunta sería: ¿cómo podemos, en este contexto de fortalecer instituciones, fortalecer el Instituto de Protección al Ahorro Bancario? ¿Cómo podemos preservar la estabilidad financiera del propio y, por supuesto, a través de ello proteger los depósitos de los ahorradores? Porque si bien decía con atingencia la senadora Marta Palafox, el instituto fue creado para proteger a las instituciones bancarias, me parece que en consecuencia se estaba protegiendo también los depósitos de los ahorradores. Por su respuesta, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra don Gerardo Quijano para dar respuesta a la senadora. Muchas gracias, senadora Ortiz. Con relación al asunto de deuda de estados y municipios, el problema que veo yo es que si se percibe que es deuda gubernamental y está garantizada por el gobierno, pues genera un riesgo moral altísimo. Es decir, los bancos podrían estar prestando a estados y municipios porque saben que el gobierno federal eventualmente va a responder por esos quebrantos. Es en ese contexto en lo que yo entiendo la discusión de estados y municipios. Si la deuda de estados y municipios no tiene garantía del gobierno federal, entonces el problema se revierte a un quebranto en los bancos. Y si se revierte a un quebranto en los bancos, podemos entonces caer en problemas eventualmente
pudieran caer de menor capital, menor reservas y generarse estos problemas de tener que acabar atendiendo a una institución de crédito insolvente. Es en ese contexto en el que tengo entendido que o al menos en el contexto en que yo veo el problema de deuda de estados y municipios. ¿Estamos en este caso? Yo le preguntaría a ustedes, yo no sé si el Congreso considera que la deuda de estados y municipios es deuda federal. Parte y la mercantilización es un hecho. Entonces, está la bolsa de valores, por ejemplo. Bien, muchas gracias. Con la senadora. Perdón, había una segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta es con relación a fortalecer al IPAB. Usted lo mencionó, vengo de una institución o he trabajado en una institución que privilegia el capital humano. Realmente el Banco de México es una institución que privilegia el desarrollo del capital humano. Creo que algo así hay que hacer en el IPAB y en todo el sector público y en este país. Fortalecer al IPAB, a mi juicio, es tener una planta laboral bien capacitada que pueda hacer su chamba de excelencia, porque los costos de no hacerla de manera de excelencia son altísimos. Bien, con esta respuesta concluyó la segunda ronda de esta comparecencia. Solicitamos a la Comisión de Servicios Parlamentarios acompañar al señor Quijano y le agradecemos mucho Agradezco mucho su participación. a ustedes. Que esté muy bien. Gracias. Con permiso, senador. Y bueno, de esta manera llegamos al